Pokémon Púrpura es el juego más reciente de la franquicia de Pokémon, la cual incluye las opciones de mundo abierto en la región de Paldea, donde encontraremos a unas increíbles opciones de Pokémon para conformar nuestro equipo. En adición de esto, deben saber que hice un Hardcore Nuzlocke usando solo el tipo fantasma con la intención de derrotar a la campeona de Paldea. Para los que no sepan qué es este desafío, significa que si alguno de nuestros queridos amigos cae en batalla, nunca más lo podremos volver a usar. Y debido a que este juego es en un mundo abierto, nos permitiremos capturar un ejemplar de cada uno para nuestro equipo. No podremos superar el nivel máximo del siguiente as, tampoco podremos usar objetos en batalla, aunque podremos tener objetos equipados y tendremos que usar siempre el modo fijo en batalla. No usaré la teracristalización para darle algo más de dificultad al desafío. La protagonista de este desafío será Luxan, que tiene la característica de estar súper bugueada y tener un ojo de esta manera tan rara. ¡Cara! Este será el preámbulo de lo que nos espera, un juego lleno de glitches, de mala optimización y 30 FPS como máximo. Pero así empieza nuestra querida mañana, viendo que tenemos una casa bastante humilde a comparación de la mansión que tiene nuestra vecina Nemona. Por cierto, para los que no hayan visto el video donde jugamos como Nemona, se los dejo aquí en una nota. Escogeremos a nuestro inicial fue Coco, que tendrá el nombre de Alex, alguien que pidió en los comentarios que por favor se le pusiera este nombre, así que recuerden hacerlo en caso de que quieran que salgan sus nombres en futuros videos. Pero antes de que Alex se vaya a mimir temporalmente a la caja, porque hasta que evolucione a Skeledirge no será tipo fantasma, nos ayudará a encontrar a nuestro primer compañero. Pero antes tenemos que pasar más de 30 minutos de tutorial. Con esto finaliza el calvario de la introducción. Tenemos que recordar que tenemos batallas bastante complicadas durante todo el juego, donde incluso tenemos que luchar contra los miembros del equipo Star que van a representar un gran problema, como este de tipo siniestro, pero esto será un problema para más adelante. Así que después de atravesar media Paldea por unos 35 minutos, encontramos a Charcadet, que en este momento no puede ser usado, pero cuando evolucione será una gran adición. El primer Pokémon que sí podré tener activamente es un Gimmighoul, que de por sí es bastante malo hasta que logre evolucionar en Goldengo, pero ya que este usa un método de evolución que tarda demasiado, no podremos completarlo por el momento. Será un plan B en caso de que todo salga mal. El verdadero plan A es conseguir primero un Gastly que tendrá de nombre Patacón, una comida típica colombiana que representará muy bien su personalidad. Aunque sea desabrida y fea al inicio, cuando este se cocine será la verdadera cabra del equipo. Además de esto, unos cuantos pasos después encontraremos a quien realmente nos ayudará en este juego temprano, Misdreavus, que tendrá el nombre de Lorete. Camino a Sierra Napada encontraremos a un Mankey, que aunque en este momento no nos servirá de nada, algún día dejará que su furia lo consuma para volverse un Annihilate. Además de esto también encontraremos la MT para Rayo, que en un tiempo cercano será fundamental. Algunos se preguntarán qué haremos en esta fría montaña, pero la respuesta es bastante simple, ya que detrás del gimnasio del pueblo Hoskaelu podemos conseguir la Piedra Noche para evolucionar inmediatamente a Loret en Mismagius. Una de las cosas positivas del mundo abierto es esto, y tras la evolución de Mismagius tendremos acceso a recordar movimientos que nos harán la vida mucho más sencilla. Teniendo a Joya de Luz y Llama Embrujada, decidimos enseñarlos nuevamente y con esto nos podremos enfrentar a la panadera Araceli, la cual no será ningún problema debido a que tenemos movimientos y stats muy superiores porque su Nimble cae superado frente a una Joya de Luz, haciendo que esta envíe a Tarantoula, que también es superada de un solo ataque. Con esto dejamos que su Tediursa se teracristalice en el tipo bicho y pueda aguantar una primera Joya de Luz. A cambio nos hará un poco de daño, así que decidimos acabar esto con mucho estilo usando Llama Embrujada y así obteniendo la primera medalla. Tendremos que visitar al primer titán, a Clough, que realmente es una cosa muy fácil ya que tenemos acceso a Hoja Mágica y este decide aparte hacerle focus a Shellder, así que un par de turnos después superaremos al primer titán para que en camino a nuestra próxima medalla empecemos a vivir intensamente los bugs de los juegos de Switch y además de tener a estos Sonflora muy lindos haciendo bailecitos a 10 FPS. Bryce es el siguiente líder de gimnasio y este será de tipo planta, pero nosotros tenemos Llama Embrujada que rompe a Petilil en 2. Y al pequeño Smoliv le espera el mismo destino. Y finalmente a su Sudowoodo teracristalizado es un poco más tanque y logra aguantar un primer golpe. Este nos atacará con lanzarrocas y finalmente otra Llama Embrujada nos da la victoria
frente a este. Con este juego, que cuenta con mucho contenido, significa que deberemos visitar al segundo titán de este desafío, y esta fue la principal razón por la cual encontramos la MT Rayo, porque sin esto no tendríamos una manera muy efectiva de lidiar con Bombardier. Ignoren que tenía joya de luz porque no lo recordaba en ese momento, pero el primer rayo le quita más de la mitad de la vida, pero este decide atacarnos con lanzarrocas que nos deja con menos de también la mitad de la vida, pero podemos acabar la primera fase de esta pelea sin mucho problema. Normalmente nos podemos curar entre fases, pero contra este boss no lo podemos hacer, así que tendremos que tener mucho cuidado contra este titán. En el primer turno usaremos rayo, que lo deja bastante tocado, pero afortunadamente este decide no hacernos daño y con ayuda de un lanzarrocas logramos acabar con el pájaro. Ahora tenemos que enfrentarnos al primer jefe del Team Star. Debemos prepararnos si queremos tener una mínima oportunidad de ganarle a sus Pokémon de tipo siniestro. Y créanme que no tengo intención de volver a repetir todas las horas que llevaba invertidas hasta este punto, así que empieza la caza de nuevos compañeros, empezando con un Bramblin, que está por encima del nivel máximo, así que irá a la caja. También conseguiremos un Choppet, que es el mismo caso, y un Sinistea. Pero aquí empieza uno de los calvarios más grandes que he tenido que vivir, el cual es farmear 10 fragmentos. Y la razón, muy sencilla. Sinistea solo aparece en las noches, así que tuve que comerme varios ciclos de día y de noche que tardaron 1 hora y media para farmear 10 fragmentos. Este NPC de Pueblo Beta te cambiará estas piezas por la armadura maldita, la cual es la única manera de conseguir a este Pokémon exclusivo de esta versión, Saddle-Edge. Y con esto podemos buscar la única solución para su Starmobile, el cual es Sableye de nombre Boyan. En el área 2 del este podemos conseguir a otra gran incorporación, un Sandygast, para cubrir un tipo importante, el tipo tierra. Lo que nos va a dar una posibilidad real de ganar esto es la MT de puño drenaje. Con esto tenemos todo listo para enfrentarnos a Anan del Team Star. Pero antes de esto voy a quejarme y pedir la renuncia pública de aquel que traduce los nombres al español, porque este nombre suena a cualquier cosa menos a un nombre común. Y sí, sé lo que estás pensando, querido espectador, y según las estadísticas de mi canal de YouTube, todos ustedes son mayores de 18 años y tienen la mente dañada. Así que comenten aquí abajo cuál es su edad, y aparte de quejarme de ese nombre, también me quejaré de un movimiento Carantoña. Sí, estoy hablando del movimiento de tipo hada, que viene traducido de Play Rough, que sería juego pesado, juego rudo, pero aquí nunca en mi vida en Latinoamérica he escuchado que es una carantoña. El que tradujo eso debe ser enviado a Alaska con solo un vuelo de ida, porque en este canal se leerá juego rudo como es la traducción oficial para Latinoamérica. Y con esa pequeña pausa seguimos con el video. Giacomo, por su nombre en inglés, primero empezará con Ponyard y nosotros con Boyan, que recibe algo de daño de garra metal, pero no es un problema porque un puño de drenaje cuádruplemente efectivo nos dejará full vida nuevamente, dejando que su Starmobile sea un verdadero problema ahora, y debido a que tiene intimidación como su habilidad, nos va a mermar bastante el daño, así que tendremos que cambiar a Patacon, que afortunadamente solo recibe un eco metálico, para volver a cambiar a Boyan, que se come esta vez un alarido que es de daño neutro, siendo este el único que aguanta. Lastimosamente, ya que nuestro stat de ataque físico no es muy grande, no le haremos mucho daño, y este al siguiente turno usará un eco metálico y nos dejará curarnos un poco más. Al siguiente turno aguantaremos un alarido para poder hacer algo más de daño. Al no tener ningún cambio bueno, decido sacrificar a Boyan para poder hacer un cambio limpio a Arenita, que se come un alarido que apenas lo deja vivo, pero logra usar un ataque arena con la esperanza de hacerlo fallar el siguiente ataque. Pero esa esperanza cae rápidamente porque al siguiente turno un alarido nos dará la segunda baja. Nuestra única esperanza es Kyurem, el Saddle-Edge, que tiene equipado un chaleco asalto para asegurarnos que viva al menos un ataque. Pero gracias al noble sacrificio de Arenita podemos esquivar un eco metálico. Usaremos Tijera X, la cual conseguimos en el área 3 del oeste, y esta hace bastante daño, pero al siguiente turno este sí conecta con su ataque, pero no es relevante porque otra Tijera X derrotará a Giacomo, pero a cambio de 2 bajas. Esto nos obliga a comernos con papas la escena triste recuerdos de hace un año.
Y después de gastar nuestro tiempo en algo que no nos interesa, una nueva incógnita aparece, y es que necesitamos tener nuevamente un equipo completo de 6. Sin embargo, una parada técnica en el Deli Bazar de Ciudad Cántara nos permite conseguir unos buenos objetos como restos. Explorando Paldea, conseguimos un repuesto, algo débil por el momento, un Drippy. También encontraremos un Rotom que será una gran adición, pero lastimosamente no podrá ser parte del equipo por el momento debido a su nivel máximo. Finalmente, tras otra tediosa tarea para poder conseguir las 999 monedas de Gimmighoul, en la cual tardé más de 3 horas, podemos conseguir a un Pokémon que nos va a ayudar mucho, el cual es Goldengo, y en el camino encontraremos la MT de Infortunio, un ataque que es un poco más fuerte de lo que poseemos actualmente. Además de eso, también necesitaremos Foco Resplandor para darle un nuevo ataque a nuestro gelatinoso amigo, que es muy similar a las figuritas que encontrabas en las gelatinas hace muchos años. Con eso llegamos a Ciudad Leudal, donde el juego se empezará a complicar, ya que tendremos que visitar a Enigma y su Mismagius sin debilidades. Pero primero debemos enfrentarnos a Nemona, que todavía no es un reto muy grande, ya que Rockruff lo explotamos con un Foco Resplandor, y a su pequeño Pawmi de un Infortunio. A su gatito sí nos aguanta unos cuantos golpes, pero no es ningún problema para nuestra gelatina. El verdadero show está por comenzar, y una de esas es la waifu de esta comunidad, Enigma, que empezará con su Wattrel y nosotros con Goldengo. La única cosa es que hice un misclick a Foco Resplandor, lo cual puede significar problemas, pero luego de hacerle una muy buena cantidad de daño, esta nos golpea con Chispa, pero los restos prácticamente nos devuelven todo el daño. Siguiente turno, una joya de luz acabará con su pájaro, y quedamos full de vida prácticamente, dejando que ahora entre Luxio y que se coma un Infortunio que lo deja bastante tocado, y este usará un mordisco súper efectivo, pero no es un gran problema, y un turno más tarde acabaremos con este. Su Bellibolt es el próximo, así que vamos a hacer un cambio a Kyurem, que se come una chispa que es un golpe crítico, claro que sí, pero podemos usar un fuego fatuo para quemarlo y comernos una pistola de agua sin staff que no hace tanto daño. Haremos lo que se imaginan y cambiaremos nuevamente a Julio, que se come algo de daño de nuevo gracias a una pistola de agua. Primero usaremos una pantalla de luz pensando en el siguiente Pokémon. Sin embargo, recibe muy poco daño, pero todo está servido para que un Infortunio haga un daño masivo. Sin embargo, la bolita verde nos pega con una chispa, y además de esto no puede ser acabado por una quemadura. Sin embargo, al siguiente turno caerá. Su Mismagius se teracristaliza eliminando cualquier debilidad, pero esta decide ir por Rayo Confuso, pero gracias a la habilidad de Julio, Cuerpo Áureo no puede ser afectado por ningún efecto de estado. Esto es lo que hace que esto sea un Pokémon increíblemente bueno, así que lanzaremos un Infortunio, pero le quita muy poco. Por algún motivo la IA no entiende que no nos afecta y vuelve nuevamente a lanzar un Rayo Confuso. Nosotros atacaremos con un Infortunio que esta vez es crítica, y por tercera vez consecutiva hará lo mismo, pero nosotros pondremos una pantalla de luz por si acaso, y ya nos aprovechamos que este sigue igual, lanzando otro ataque que apenas la deja con vida. Y finalmente, cuando esta decide usar Infortunio, no nos hace tanto daño y podemos acabar con esta fácilmente, ganando así la tercera medalla. Tendremos un momento de respiro porque se vienen un par de combates que serán sumamente fáciles, porque la primera es Melo, la cual tiene un Turtle que le puede poner el sol en el campo, pero nosotros tenemos a Serlech, que tiene Absorbe Fuego como su habilidad, así que nosotros iremos atacando con Garra Umbría hasta acabar con Turtle, y para su Starmobile, que tiene movimientos de tipo normal y fuego, le haremos exactamente lo mismo, ganando una batalla completamente gratis. Earthworm, el titán, es otra batalla extremadamente fácil, ya que un par de calcinaciones son más que suficiente para superar a este gusano gigante. Tenemos que ir a buscar a Fuko para enfrentarnos contra él. Sin embargo, me llevé un terrible susto cuando este Floatzel nos hace un buen daño, pero nunca esperé que Clauncher tuviera Aqua Jet, y este nos deja muy bajo gracias a un golpe crítico, pero afortunadamente no pasó a mayores. Ahora, con ayuda mágica del destino, ya poseemos a Gengar en el equipo, junto a otros compañeros debido al salto en el nivel máximo, y podemos luchar contra el viejo calvo, que empezará con Veluza y nosotros con Chupete, que está específicamente diseñado para comerse un tajo acuático crítico que lo deja a 2 de vida, pero consigue quemarlo con fuego fatuo, así que este ha terminado su trabajo.
enviaremos a Bramblin, que tras recibir un picoteo nerfeado, igualmente queda muy bajo y su Mega Gotar hace un daño paupérrimo. Decidió cambiar a Julio, que se come ese picoteo, y la regeneración de vida restos lo deja full, para que un infortunio logre hacer lo suyo y acabar con el pez. Por consecuencia, ahora entra Wugtrio en el campo y usa Hidropulso, pero debido a su mal ataque especial apenas nos hace daño. Un infortunio lo deja en naranja para que al siguiente turno nos haga más daño, pero finalmente caiga ante otro de estos ataques. Eso deja a Fuko con su as el cangrejo con esteroides, que se teracristaliza evidentemente, pero debido a que es tan lento, se come un infortunio que no hace demasiado daño. Pero este se vengará usando un martillazo que nos deja en coma. Así que la única manera de sobrevivir esto será sacrificando a alguien, así que decido que Bramblin sea el noble sacrificio. Igualmente no pensaba ni usarlo. Para eso tendremos un cambio gratuito a Lorete, que tiene rayo, así one-shoteando a su cangrejo y ganándonos la cuarta medalla del desafío. Con medio reto resuelto, tendremos que fijarnos en el siguiente objetivo, el cual es el tercer jefe del Team Star, que se especializa en Pokémon de tipo veneno. Así que debemos hacer una estrategia, y teniendo en cuenta que Skuntank solo tiene como ataque golpe bajo, podemos jugar con esto y empezar usando fuego fatuo y así evitar recibir daño. Mientras este va recibiendo daño poco a poco y gradualmente, decidimos usar una táctica un poco demorada, pero puede surtir efecto. Usaremos pantalla de luz hasta que se acaben sus 5 PP de golpe bajo y poder usar infortunio, que lo deja a 1 de vida. Y finalmente la quemadura hace su trabajo, dejando que este ahora envía su Revabroom. Este cuenta con buena base y con terratemblor. Tendremos la suerte de poder aguantar algo de daño con nuestra gelatina, así que decidimos quedarnos y afrontar esto y recibir algo de daño con sus movimientos. Mientras que Infortunio quita poco menos de la mitad de la vida, aguantaremos un segundo ataque que con suerte no fue crítico y dejamos en rojo a este. Pero no podemos quedarnos más en el campo, así que enviaremos a Sparky el Rotom, que se come esa buena base que lo deja a solo 21 de vida. Pero tampoco somos más rápidos y este ahora usa una cabeza de hierro que nos va a dar otra baja al desafío. Ocupamos enviar a Patacón, que por sí es más rápido y usa un infortunio para acabar con este, dándole entrada ahora a Muk, que tiene como ataques Onda Tóxica y Bofetón Lodo. Así que nuestra estrategia es también un poco demorada, pero es cambiar entre Mismagius y Julio hasta que este se quede sin ataques. Tendremos que esperar 10 turnos, mientras que Restos nos va curando poco a poco, y después de pasar estos largos turnos, empieza a usar Forcejeo, un movimiento que ignora el tipo fantasma, así que lo único que podemos hacer es usar a Julio y pegarle con un infortunio que logra acabar con Muk, dejando así a su Starmobile como su último Pokémon. Y este último cuenta con Nitro Carga, que no hace tanto daño per se, pero sube su velocidad, aparte de que el primer infortunio no hace mucho daño. Una segunda Nitro Carga de su parte nos deja en naranja y no le hemos quitado ni siquiera la mitad de la vida. Así que cambiaremos a Kyurem, el cual su habilidad es activada, pero no recordaba que los Starmobile no se les puede hacer ataques de estado, así que pierdo un turno y recibo un fuerte daño de gratis, además de quedar envenenado. Así que cambio nuevamente a Julio, que es inmune. La siguiente Nitro Carga nos va a dejar mal parados, pero ya le bajamos la mitad de la vida. Choppet recibe un ataque que lo envenena y una segunda quema rueda lo deja a 3 de vida. Lastimosamente ha sido envenenado y esto hará lo suyo, aparte de acabarlo, pero al menos Choppet pudo hacer algo de daño. Nuestro equipo está muy mal, pero debí primero enviar a Patacón, que se come la quema rueda y finalmente acaba esto con infortunio, ganando una batalla bastante complicada. Con el nuevo nivel máximo, por fin tendremos acceso a Skeledirge, nuestro inicial, que tendrá acceso al movimiento insignia Canto Ardiente, que es uno de los mejores, ya que cada vez que lo usamos nos subirá el ataque especial en una fase. Además de esto, evolucionaremos a Mankey en Primeape y nos pondremos a usar Puño Furia como unos desquiciados 20 veces, masacrando bichitos por ahí, y así hasta que lo evolucionaremos en Annihilate, y tendremos una última incorporación en el área 2 del este, donde conseguiremos este Mimikyu, el cual pensé que solo estaba disponible en la máscara turquesa,
pero al parecer no. Con nuevo equipo tenemos todo listo para enfrentarnos a Larry, el líder de gimnasio de tipo normal, y este empezará con su Komala y su golpe bajo falla porque trato de usar fuego fatuo, pero me doy cuenta que no le afecta por su habilidad que nunca recordaba que existía, así que decido cambiar a Patacón, que se come ese bostezo, así que nuevamente hay que cambiar, pero ahora a Mimikyu, que puede usar ojitos tiernos para bajar el daño, y antes de recibir otro bostezo haré otro cambio y Julio usa foco resplandor mientras que la IA sigue bugueada y usando bostezo hasta que finalmente lo acaba. The Dunsparce es el próximo, así que lo cambio a Mismagius, que se come un deslumbrar pero puede esquivar el hipertaladro gracias a su habilidad levitación, y así le daremos un par de turnos después hasta que Rayo finalmente lo acaba y sin recibir un solo punto de daño, dejando que este ahora envíe y teracristalice a su Staraptor, pero lastimosamente estamos completamente paralizados y no podemos atacar. Así que cambiaremos a Julio, que recibe un golpe aéreo suave y este devuelve un foco resplandor crítico que le quita más de la mitad. Y sin mucho problema, al siguiente turno acabaremos con todo y conseguiremos la medalla de Larry. Una nueva batalla con Emona se ve en el horizonte y nos debemos enfrentar contra ella. Esta empezará con su Lycanroc, que hace un daño decente con mordisco, pero nuevamente un solo foco resplandor es suficiente para acabar con este, mientras que esta ahora envía su Palmo, que cae ante una sola bola de sombra, mientras que Gumi en cambio es capaz de aguantar un golpe, pero no nos retorna mucho daño. La segunda bola de sombra acabará con este, dejando solamente a su inicial Meowscarada, el cual, aunque sea de tipo siniestro, afortunadamente no conoce ningún ataque de este tipo, lo cual hace que tengamos una oportunidad frente a su gato con capa. Así este use Truco Floral, un movimiento bastante fuerte que siempre será crítico, pero la vida que recuperamos gracias a restos nos garantiza aguantar un golpe más, dejándolo también en rojo. Y finalmente lo remataremos con una Sombra Vil de parte de Mimikyu. De aquí en adelante todo empezará a ser mucho más difícil. Después que derrotemos a Larry, podremos ir al Deli Bazar de Ciudad Meseta, donde tendremos nuevos objetos muy buenos como la bufanda lección, que nos abre muchas estrategias y más con Carto Ardiente, pero luego volveré a comprar más de estos objetos. Tenemos la batalla contra Lima, la cual es un 2v2, pero este rápidamente será aplastado, aunque no tan rápido porque sus Pokémon tienen movimientos de prioridad que hacen un daño bastante decente, y que se tenga, porque con el primer Canto Ardiente le quitaremos el disfraz a Mimikyu, y un foco resplandor de Goldengo acaba con este. Lo bueno de esta batalla es que cada vez que le ganemos a uno de sus Pokémones tendremos un boost de ataque físico y ataque especial, así que empezará el Stomp, o eso pensaba, porque un golpe bajo nos deja bastante tocados al cocodrilo. Pero esto ya no será más un problema porque un Canto Ardiente logra acabar con Banette, y Julio acabará con su Houndstone, dejando que solo entre su Toxtricity, pero la batalla ya está terminada, ya que un Canto Ardiente de nuestra parte lo deja en amarillo y Goldengo es más rápido que este y usa Bola Sombra para conseguir la sexta medalla con trabajo en equipo. Tendremos que enfrentarnos con Emona por última vez antes de la Liga Pokémon, y nuevamente esta abre con Lycanroc, que usa ataque de arena por algún motivo y activa nuestra habilidad, y nosotros la one-shotearemos con un foco resplandor, mientras que esta ahora tiene un Pomot, así que tendremos que cambiar a Mimikyu, que se come una chispa que, adivinen, lo paraliza, y una segunda chispa nos hace bastante daño. Masazo de nuestra parte no es suficiente, pero hace un daño considerable, así que enviaremos a Kyurem para que también se coma una chispa y sufra muchísimo daño, pero nos podemos mover y romper esa parálisis, y una garra umbría acaba con este. Sliggoo será el próximo Pokémon. Ahora que Patacón entra al campo, se comerá ese Pulso Dragón que hace bastante daño, pero usamos Hipnosis, que falla, y un Hidropulso nos pega bastante fuerte, pero me tengo que arriesgar nuevamente y logramos conectar por fin. Y un Infortunio lo deja literalmente a 1 de vida y aseguraremos después con un Pulso Umbrío, dejando solo a Meowscarada, que afortunadamente todavía no tiene ningún ataque de tipo siniestro. Así que Alex se comerá ese Truco Floral por un daño considerable,
recibiremos más daño y un canto ardiente lo deja en rojo, pero ya que nos aseguramos vivir un golpe más, no tendremos problema y otro canto ardiente será más que suficiente. Esto nos abre las puertas de la séptima líder de gimnasio, Tuli, la cual es de tipo psíquico, que realmente no hace representar un problema grande para nuestros fantasmas, porque Cerulege usa tijera X para acabar con Farigraf, Spatra, la avestruz es superada, aunque es más rápida, y es one-shoteada por una garra umbría. Gardevoir es totalmente superada por un foco resplandor y Florges por una bola de sombra, asegurando así la séptima medalla y acercándonos cada vez más a la Liga Pokémon. El próximo titán es uno exclusivo de esta versión, el cual es Ferrodada, el cual nunca esperé que fuera un reto por su tipo, pero tampoco consideré que un solo canto ardiente lo bajaría. Bueno, ese es el poder que tiene Alex. Tenemos que enfrentarnos a Grusha, el último líder de gimnasio, y este empezará con Frostmoth, pero teniendo la bufanda lección equipada, garantizamos ser más rápidos que cualquiera de sus Pokémon, y destruiremos a la polilla gracias a un canto ardiente. Su Vertic tampoco será un gran desafío porque el boost que tenemos hará que este ni siquiera aguante un solo golpe, dejando a su Z-Tyrant, que es más tanque, lo cual significa que puede aguantar un golpe incluso cuando estamos en un +2. Sin embargo, un hidroariete de su parte que incluso fue crítico lo podremos aguantar, y al siguiente turno acabaremos con este, dejando solo su Altaria, así que cambiaremos a Julio para no arriesgarnos, que recibe ese vendaval que lo confunde, pero finalmente este rompe la confusión y usa un foco resplandor que le quita una muy buena cantidad de vida. Lastimosamente, nos volvemos a golpear, lo cual nos deja en rojo. Así que debemos cambiar a Kyurem, que es la solución, y este se come un buen daño, pero una nitrocarga es suficiente para acabar con este Altaria y ganar la última medalla de Paldea. Nos podríamos dirigir al alto mando de una vez, pero tenemos cuentas por saldar con los bosses del Team Star. El primero de todos será una visita agendada a Gus y sus tipo Hada, los cuales no suponen y no tienen una oportunidad contra Goldengo. Azurill es el primero en caer y Wigglytuff también es miserablemente one-shoteado por un foco resplandor, dejando solo a su Starmobile, que nos intenta confundir un par de veces, pero saben que no funciona, así que un par de focos resplandor más tarde superamos a este boss. La última boss del Team Star es Erin, que es una experta en tipo lucha, y su Starmobile puede ser un verdadero problema, pero necesito concentrarme para poder llegar hasta allá, y tendremos que ganarle a su Toxicroak, que conoce golpe bajo. Así que para evitar recibir daño, primero usaremos Bostezo y luego cambiaremos a Julio. Mientras este se va a dormir, ya que le enseñé psíquico a Julio, acabará con su Toxicroak fácilmente. Esta envía ahora a su Lucario, que conoce pulso umbrío, así que tendré que cambiar a Kyurem, que tiene equipado un chaleco asalto. Justamente como counter para Lucario, este se come un daño sin tanto problema, y un segundo pulso umbrío nos dejará en naranja, pero tendremos Espada Lamento, que acaba de un solo one shot a Lucario y nos cura por una buena cantidad. Passimian entrará al campo y nosotros conoceremos Psicocorte, que aunque no tiene stab, le hace un daño decente. Para su Jaimico usa Tumbarrocas, que nos baja la velocidad. Con esto podremos cambiar a Julio, que no recibe nada de daño por sus ataques y puede usar primero un reflejo para poder aguantar un poco más, y finalmente un psíquico es suficiente para acabar con el mono. Esto permite que su Annihilate entre al campo, y este sí es un problema porque nos ataca con movimientos físicos súper efectivos, pero gracias a nuestro reflejo podemos aguantar el puño furia y acabarlo con un psíquico. Finalmente, el show principal, su Starmobile entra al campo, y este será el de los problemas, pero debo cambiar a Lorete, y ya que este usó Fuerza Quina, somos inmunes, y le podremos usar Psicocarga, que le hace un daño decente, pero esta usa Cambio de Marcha, la cual empieza a ser un gran problema, y el riesgo que esto conlleva nos podría limpiar completamente. Este usa Quemarruedas, que nos deja en naranja. Le hacemos muy poco daño de vuelta y sin embargo no tendremos ningún cambio decente, así que decido quedarme y afrontar mi destino. Pero Lorete decide no caer sin dar antes pelea, haciendo daño con esa psicocarga y recibiendo de lleno su ataque. Ya que no poseo grandes soluciones en mi equipo, Mimikyu es más rápido y puede usar Juego Rudo, que aunque no hace mucho daño gracias a su habilidad, este se empieza a bustear, pero nosotros seguimos atacando y por algún motivo este sigue usando Cambio de Marcha
y nosotros seguimos atacando aprovechando este bug. Cuando ya solo le quedaba un ataque para ser derrotado, este usa quemarrueda y rompe el disfraz, pero solo tendremos que conectar por última vez un juego rudo que tiene un 90% de precisión. Si lo fallamos, este nos acabará con todo nuestro equipo. Así que atacamos y lo logramos. Con esto logramos ganarle al último boss del Team Star. La celebración durará poco porque debemos ganarle al último titán de la región, a Dondoso y a Tatsugiri, que realmente no son un problema para Mimikyu, que los limpia rápido. El verdadero problema nos espera en el alto mando. Me decido a usar este equipo, usando lo mejor de lo mejor que poseo. Primero Goldengo, que será parte fundamental, Ceruledge para un ataque físico fuerte, Mimikyu para lidiar con los tipo dragón y Skeledirge para usar su ataque insignia, Patacon como una absoluta bestia y Goat, y finalmente Anilipape como atacante físico con variedad. La primer alto mando es Cayena, especialista en Pokémon de tipo tierra, la cual empezará con Whiscash y nosotros tendremos al counter perfecto, porque Mimikyu usa un mazazo que limpia rápidamente con este, y ahora que enviará Camerupt y nosotros tenemos todavía nuestro disfraz activo, nos podemos quedar y atacar con mazazo. Mientras que va por bostezo, nos quedamos para atacar nuevamente, pero por algún motivo la IA vuelve a usar bostezo, así que debemos cambiar y utilizar a nuestro Anilipape, que se come un foco resplandor suave y puede acabar con puño furia a Camerupt, dejando que esta ahora envía su Donphan. Cambio a Julio, pero lastimosamente esta usa terremoto, que nos deja muy mal parados, así que debemos cambiar ahora a Patacon, que está sobre un globo de helio, haciéndonos inmune a su terremoto, y con algo de suerte la hipnosis conecta en el primer turno y empezamos con una bola de sombra que quita más de la mitad, y aparte baja su defensa especial porque esta tiene la habilidad robustez. Aseguraremos el siguiente turno con un infortunio, y ahora que Diglett entra al campo, este conoce golpe bajo, así que vamos a intentar dormirlo y tendremos suerte que también en el primer turno lo logramos y podremos usar un infortunio que es más que suficiente para lograr el one shot. Ahora envía su as Clodsire, que se teracristaliza inmediatamente quitando muchas de sus debilidades, pero ya que no nos puede usar tóxico, pasamos por varios turnos hasta que por fin lo podemos dormir. Nuestro mono del más allá usa pataleta, que no quita demasiado, pero ya que este sigue dormido, usaremos un combate cercano que lo deja en rojo, pero contamos con tan mala suerte que se despierta en ese turno y usa terremoto. Pero esto no es suficiente para acabar con nosotros, y luego un enfado acabará con la primer alto mando. Pola es la segunda alto mando de tipo acero, pero irónicamente este será de las más fáciles, porque Alex es más rápido y usa un canto ardiente que literalmente será lo único que necesitaremos, porque con el primero que conectamos lastimosamente no será suficiente para acabar con Copperajah, pero podemos esquivarle su fuerza quina y lo podremos acabar en el siguiente turno quedándonos con un +2, así que empezará la limpia porque su Bronzong es superado por un solo canto ardiente y su Corviknight tampoco es ningún rival y cae frente a un ataque. Realmente lo único que puede aguantar un solo golpe será su Magneson por su habilidad robustez, pero este aprovecha para usar una pantalla de luz que merma bastante nuestro daño. En el siguiente turno lo acabaremos y dejando solamente a su Stinkaton, que ni con el efecto de pantalla de luz será suficiente porque derritiremos ese metal como si fuera cualquier cosa, y con eso le ganaremos al segundo alto mando. Ocupamos enfrentarnos nuevamente a Larry, que ahora tendrá Pokémon de tipo volador, y este empezará con Tropius, el cual posee día soleado, para activar su habilidad clorofila, así que tengo eso en cuenta y decido atacar con nitrocarga para hacer un buen daño. Y tal como esperaba, este decide ir por día soleado ayudándonos también. Nosotros seguimos siendo más rápidos y podremos usar otra nitrocarga que acabará con Tropius. Este ahora enviará su Staraptor y nosotros aprovecharemos el sol y decido ir por una espada lamento, el cual hace muy buen daño, pero este usa pájaro osado que nos deja bastante tocados, así que un poco de curación de restos y una espada lamento apenas nos vuelven a dejar en verde. Y ahora que Larry envía su Altaria, decido cambiar a Mimikyu y con buena suerte que este usa pulso dragón y podemos usar juego rudo, que
que le quita más de la mitad de la vida. Esta solo logra romper nuestro disfraz para que un segundo ataque nos logre dar otra baja. Larry enviará a su Oricorio, que usa primero una danza despertar que hace un daño decente, pero nosotros devolveremos aún más daño con nuestro ataque y este ahora decidirá ir por danza caos, que nos confunde, pero romperemos a través de la confusión y lograremos acabar con Oricorio. Su último Pokémon es Flamigo, que tiene la habilidad Intrépido, la cual hace que pueda golpear al tipo fantasma incluso con el tipo lucha, así que debo escoger muy bien mi siguiente cambio. Enviaré a Patacom, que luego que este se teracristalice usa Pájaro Osado, que es una insta baja para nosotros, dándole fin así a uno de nuestros verdaderos amigos. Y debo admitir que fue una de las peores elecciones porque debí enviar algo con mejor defensa física, así que con la ayuda de la bufanda de elección someremos más rápido con nuestro cocodrilo y usaremos un canto ardiente que lo deja bastante tocado. Sin embargo, un Pájaro Osado nos dejará en malísima posición, pero esto no importará para nada porque otro de nuestros ataques nos permite derrotar al tercer alto mando, pero a cambio de uno de nuestros queridos amigos. No hay tiempo para llorar porque tenemos que acabar con el más fuerte de los altos mandos. Este es el maestro de los tipo dragón, Esperio, que empezará con su Noivern, pero resulta que le equipé un chaleco asalto a Julio para que aguante los ataques de ese murciélago como todo un campeón. Y así lo hace, primero con ese pulso dragón. Nosotros devolveremos un buen daño con joya de luz que le quita la mitad. Luego ese tajo aéreo que por suerte no nos hace retroceder, nosotros atacaremos y lograremos la baja de su primer Pokémon. Ahora este enviará a Haxorus y tenemos que arriesgarnos porque podemos sobrevivir un triturar apenas con vida y podremos usar Fiebre Dorada, su movimiento insignia, que hace muy buen daño. Necesitaremos cambiar a Annihilate, que recibe un daño neutro de ese triturar y con ayuda de restos mitigaremos un poco. Luego de que esa garra dragón sí nos haga mucho daño, podremos usar un puño sombra que logra acabar con esto. Este ahora envía su Frapple, que no es más rápido, así que decide usar un enfado para lograr acabar con un solo golpe a este. Este ahora hace que entre Dragalge al campo, pero ya que estamos encadenados con ese movimiento, enfado en su segundo golpe hace muy buen daño que apenas lo deja con vida. Este usará un pulso dragón que nos deja 27 de vida inicialmente y luego de la curación de restos usaremos el tercer y último enfado que acaba con este. Sin embargo, activa el punto tóxico al cual sobreviviremos gracias a la vida que nos dio restos. Su as Baxcalibur es el último desafío y será el más difícil. Y este sabemos que usará un ataque random por la poca vida que tendremos. Así que enviaré a Mimikyu, que es el único que puede hacer algo de daño, aparte de que tenía equipada una cinta experto. Sin embargo, la suerte no sonríe y usted usa un asalto espadón al cual somos inmunes. Y tendremos aún más suerte porque al siguiente turno falla sus chuzos, que nos permite usar Juego Rudo, que le quita la mitad de la vida. Sin embargo, al siguiente turno usará nuevamente chuzos que rompen el disfraz y además de hacernos retroceder, nuevamente dependemos de la suerte porque si este usa de nuevo chuzos y nos hace retroceder estamos totalmente acabados y el equipo completo caerá. Pero esto al final no resulta siendo un problema porque somos más rápidos y podemos acabar con esto usando Juego Rudo. Con todo resuelto, decidimos enfrentar a la supercampeona Ságita y tras todas las preparaciones y con un Pokémon menos, vamos a hacer todo lo posible para lograr ser campeones. Y esta abrirá con su espada, la cual es más rápida y además usa fotocolisión que nos baja la defensa mucho, pero con una bola de sombra de parte de Julio será suficiente para lograr un one shot. Y esta ahora enviará su Avalok, un Pokémon con una defensa física insana, pero nuestra única oportunidad será cambiar a Pipe, que se come un terremoto, pero puede usar una pataleta de vuelta, pero literalmente no le hace nada. Su terremoto en cambio sí nos deja muy tocados, así que decidí ir nuevamente por pataleta, pero esta usa a Lud, que hace mucho más daño y nos termina acabando, dándonos la primera baja de este combate. Por el lado positivo tuvimos un cambio gratis a Alex, el cual solo usa un canto ardiente, lo que nos da una baja garantizada.
para que Sagita ahora envíe su King Gambit y con algo de suerte sobrevivirá a 1 de vida a nuestro ataque de canto ardiente. Sin embargo, esta usa roca afilada que está busteada gracias a su habilidad de General Supremo. Me hace pensar que nos va a acabar, pero sorprendentemente gracias a nuestra habilidad de ser tanque sobreviviremos y usaremos un canto ardiente más que nos dará la baja. La mitad de su equipo está acabada, pero ahora esta enviará su Veluza. Así que tengo que cambiar a mi mejor tanque físico, Julio, el cual se come ese hidroariete, pero al siguiente turno seremos más rápidos que esta y usaremos una bola sombra que acabará con el trabajo. Esto permite que su cabra, Go-Goat, entre al campo, así que decido cambiar a Kyurem, que se come una suave hasta drenaje, y por eso decido ir por una espada lamento para acabar con esto en un one shot, ilusionándonos con solo el último de sus Pokémon, Glimmora. Nosotros debemos cambiar a Mimikyu y esta se teracristaliza en tipo roca, para luego usar tierra viva, rompiendo así nuestro disfraz. Pero ahora que será un tipo roca puro, tendremos una oportunidad, pero sin antes comernos una tera explosión y nosotros usar un mazazo que lo deja en amarillo. Pero el daño del retroceso simplemente es demasiado y no lo podíamos aguantar. Así que un turno más tarde, Julio, que apenas va a sobrevivir esa tierra viva, usa una fiebre dorada que será suficiente para acabar con esta batalla de una vez por todas y haciéndonos campeones de Paldea. Pero resulta que hay una campeona más a la cual debemos enfrentar por el título total. Luego de tener algunas bajas, tendremos que ponernos manos a la obra con el reemplazo del equipo. Empezaremos la reconstrucción y necesitaremos buscar un reemplazo que sea medio útil. Y el primero es buscar una piedra alba para evolucionar a nuestro Snorunt y este evolucionará en Frostlass. En el área 1 del norte podremos conseguir el último encuentro decente de este juego, que es Spiritomb, y con esa captura tendremos suficientes repuestos para el equipo. Pero hay uno aún mejor, el cual es Dragapult, que ya en su forma final es el verdadero GOAT, y con esto tendremos un equipo completo para lo que se avecina. El primer combate importante que tendremos será contra Damián para completar la senda legendaria, y debemos derrotarle. Con el debut de Fujoshi, el Spiritomb será esencial. Aunque debemos dormir a su ardilla para luego poder spamearle Pulso Sombrío, que logra acabar primero con esta. Luego enviará a su Toxcruel, que es un poco más complicado porque puede dormirnos, pero nosotros fallaremos la hipnosis y en cambio su Toxcruel sí nos mandará a dormir. Luego de bajarnos la defensa con tierra viva, significa que es peligroso quedarnos, así que enviaremos a Lady Ice para que reciba ese daño de tierra viva y luego usaremos Bajo Gélido, que falla por primera vez. ¡Qué debut! Pero con algo de suerte, el segundo golpe de Bajo Gélido será suficiente para acabar con este. Su Scovillian es el próximo y este usará Llamarada, que activará la habilidad de Kyurem, el cual nos da suficiente combustible para que una espada lamento acabe con este. Garganicle será el próximo y enviaremos a Julio para que reciba una suave roca afilada, pero nosotros usaremos Foco Resplandor, que lo deja en rojo. Este tendrá la oportunidad de setear una trampa rocas, pero fácilmente el segundo Foco Resplandor acabará con este. El siguiente Pokémon de Damián será Cloyster, y aprovechando que no nos hará mucho daño, pondremos un reflejo y acabaremos con este de un solo Foco Resplandor. Su último Pokémon, Mabosstiff, es el verdadero problema porque su tipo es siniestro y se puede teracristalizar, pero de un brillo mágico le quitamos más de la mitad de la vida, y este usa Psico Colmillo, que nos deja todo de gratis para nuevamente usar brillo mágico y así ganarle a Damián, completando de esta manera la senda legendaria. Ahora tendremos que enfrentarnos al rector de la Academia UA, Clavel, que es una batalla también súper complicada, y este siempre empezará con su Oranguru, y usando el debut de nuestro GOAT, usaremos ida y vuelta por una cantidad de daño bastante bueno, y cambiaremos a Julio, y Oranguru usó Bostezo, así que somos inmunes. Julio usará un Foco Resplandor que acabará con su primer Pokémon. Houndoom es el verdadero problema, así que enviaré a Dragapult, ya que la IA funciona de la siguiente manera: el ataque que más daño sea posible lo usará, en este caso Llamarada, y por eso podremos cambiar a Dragapult sin mucho problema. Usaremos ida y vuelta gratis para enviar a Fujoshi, que se come un Pulso Sombrío neutro. Lo único que tendremos que hacer es conectar una hipnosis, pero antes nos comeremos una Llamarada.
Infortunadamente la hipnosis falla y sabiendo que será el final de nuestra nueva edición, haremos algo de daño con golpe bajo y esto dejará todo listo para que Dragapult use Dracoflechas y acabe con su Houndoom. Esto hará que envíe a Abomasnow, así que tendremos que usar ida y vuelta para enviar a Lady Ice, que se comerá daño de ventisca. Nuestra idea es quemarlo con fuego fatuo, sin embargo este usará Velo Aurora reduciendo considerablemente el daño que le haremos, y es la razón por la cual Infortunio no hace tanto daño. Pero finalmente, al siguiente turno, un nuevo ataque será suficiente para acabar con Abomasnow. Este ahora enviará su taza de té, que aunque no es más rápida que nosotros, gracias al efecto de Velo Aurora no haremos mucho daño. Y este nos quemará, así que debemos cambiar a Kyurem, que se come una bola de sombra masiva, pero eso hace que expire el Velo Aurora, y ahora usaremos una garra umbría que acabará con este. Clavel ahora enviará su Among Us, y nosotros enviaremos a Julio para justamente evitar que utilice tóxico, y nosotros poder usar Foco Resplandor que baja su defensa en un stage, mientras que este usa Espora, así que nos prepararemos para su bestia Quaquaval, usaremos Reflejo y finalmente acabaremos con su Among Us. Ahora sí tenemos un gran problema porque este se teracristaliza y en este turno somos más rápido y lograremos hacer daño. Sin embargo, gracias a Reflejo, su daño merma un poco, pero el problema empieza cuando nuestro reflejo se acaba y quedamos a 1 de vida, pero podremos conectar el brillo mágico, siendo esta la batalla más cerrada. Si deseamos completar la vía Stardust, debemos tener una batalla final con Noah y su montón de Evolutions, y aunque es el jefe final del Team Star, realmente no es un problema, porque su Umbreon es superado por Tijera X. Superaremos a Vaporeon por este perro que ni siquiera me sé el nombre y no voy a buscar porque es tan irrelevante y malo que no vale la pena ni siquiera nombrar. Flareon es superado por Garra Umbrea y Jolteon por el uso de una espada lamento. Leafeon caerá frente a un foco resplandor y su as, Sylveon, es superado por nuestro movimiento insignia Fiebre Dorada. Y así de fácil completaremos la vía Stardust. Antes de enfrentarnos a la campeona Nemona, hay que hacer una aclaración. El nivel máximo del combate final es al 66 en el área 0, pero sinceramente este juego es un dolor de cabeza y a este punto no deseaba invertir mucho más tiempo llegando hasta allá. Entonces esto me hace estar por encima del nivel máximo y me gustaría que en general este juego fuese un poquito menos tedioso en muchos aspectos. Es una queja muy común entre todos los jugadores de Paldea, así que dejaré la decisión para ustedes si consideran que este reto fue un fracaso o fue una victoria. La decisión está tomada y solo nos queda el gran espectáculo. La campeona Nemona y yo tendremos que saldar cuentas y para lidiar con su Lycanroc enviaremos a Kyurem, que con ayuda de la bufanda Elección es más rápido y un combate cercano es suficiente para acabar con su lobo veloz. Ahora, esta enviará su Earthworm y tendremos que enviar a Alex, que está equipado sobre un globo helio, lo cual hace que evitemos su terremoto para que al siguiente turno disparemos un lanzallamas que es un one shot. Esta ahora llamará a Gudra, que usará agua lodosa, dejando que Goat, que entra al campo, no reciba prácticamente daño. Y con unas Dracoflechas acabaremos con su serpiente pegajosa. Dunsparce es un problema, así que saldremos con ida y vuelta haciendo que enviaremos de nuevo a Kyurem, pero este decide bufearse usando Enrosque. Pero la decisión es clara, usar combate cercano, pero este lastimosamente no logra acabar con Dunsparce. Este usará una taladradora que hará lo suyo y nos acabará dando una baja en este combate, pero Alex podrá entrar de gratis y usar un lanzallamas que será suficiente. Pomot es más rápido que nosotros y usa electropalmas que nos hace un daño bestial. Y devolveremos algo de daño con lanzallamas para que podamos enviar a Doggy, que tiene equipada una bufanda de elección, haciendo que seamos más rápidos y usemos excavar, pero no es capaz de acabar con este. Afortunadamente, un segundo golpe de excavar sí logra el cometido, dejando la hora final contra Meowscarada, que inmediatamente se teracristaliza y es más rápido que nosotros y nos acabará con una garra umbría. Así que debemos enviar a Goat, que puede usar un ida y vuelta que quita poco menos de la mitad de la vida. Lady Ice se come lastimosamente un par de garras umbrías que son suficientes para acabar con esta. Goat vuelve de nuevo al campo y usa un par de Dracoflechas que dejan a 1 de vida a Meowscarada, y este usará Juego Rudo por muchísimo daño, pero al final tendremos las Dracoflechas que acaban con esto, haciendo que completemos el desafío.
Con este apretón de manos, Luxan se corona como campeona de Paldea y completa la travesía de la victoria. A todos, muchísimas gracias por ver el video. Recuerden dejar su like y suscribirse en caso que les haya gustado y quieran ver más videos así. Con eso apoyan todo el trabajo duro que conlleva hacer estos videos y además, antes que se vayan, sabían que visitamos Paldea, pero jugando como Nemona y lo pueden ver justamente aquí dándole clic al video que ven en la pantalla. Les deseo mucha paz y ánimo.